Mi nombre es Carla, soy mexicana, conversa al Islam desde hace 4 años. En febrero del 2014 fue cuando hice mi shahada, alhamdulillah. Encontré la más hermosa forma de vida. Actualmente resido en el país de Emiratos Árabes Unidos, en la ciudad de Abu Dhabi, que es la capital. Y pues bueno, anteriormente estuve viviendo en la ciudad de Dubái por 3 años y anterior a eso fue Qatar. Bueno, mi nombre es Giselle, aunque prefiero que me digan Aisha ahora. Soy uruguaya, hace un poco más de 2 años que soy musulmana, vivo en Uruguay y trabajo en Uruguay, o sea, tengo 54 años, soy docente de idioma español, trabajo en el sistema público, soy empleada pública. Mi nombre es Aurora y soy mexicana. Tengo yo ya 4 años y medio de ser musulmana. Yo soy comunicóloga y estuve trabajando por muchos años en el sector público, en educación del sector público de mi país, en la parte administrativa. Algún tiempo, en algunas ocasiones di clases, pero muy poquito, o sea, casi no. Y más bien estuve dedicada más a la cuestión administrativa, de logística y así. Lo más difícil del trabajo que estuve tres años anteriores fue el hecho de que yo no podía usar mi hijab en el trabajo en un país musulmán. Porque no, bueno, hay ciertos reglamentos y la empresa para la que yo trabajaba no era local, era americana, sin poner banderas, pero bueno, básicamente el reglamento que tenían ellos pues no protegía a los musulmanes, como hay otros hoteles que son halales y entonces sí promueven y fomentan la práctica del Islam para las mujeres y hombres. Entonces la regla es si estás in front of the house, que es como en áreas como recepción o en contacto directo con los clientes en hoteles que no son halales, no puedes usar hijab. Esa es la regla aquí. Bueno, en la ciudad de Dubái, en los hoteles no halales. Si estás en back of the house, que significa que no estás en contacto directo con el guest o con los clientes o con el huésped, entonces sí puedes usar tu hijab, o sea, oficinas o algo que sea no visible hacia los clientes. El primer reto que tuve que enfrentar fue el reto interno, el reto de, bueno, a partir de hoy voy a llevar el hijab y me voy a vestir como musulmana porque soy musulmana. Ese fue el primer reto. Y luego, después de haber pasado ese reto, no enfrentarme, sino el presentarme a mis compañeros de trabajo, a mis antiguos compañeros de trabajo. Claro, porque vieron un cambio en ti, ¿no? Exactamente, como musulmana ya no fue algo tan importante, porque lo más importante fue lo interno. Claro. Lo superé con humor, con los compañeros lo superé con humor. Es decir, que no, lo que nos querés decir es que el reto principal que enfrentaste en tu trabajo tiene que ver con tus trabas internas. Sí. Quizá, por ejemplo, el miedo. El miedo a qué van a decir, el miedo a que voy a ser discriminada, el miedo a que me van a dejar de lado, a que me van a mirar mal, a que van a comentar, todos esos miedos. Yo creo que esos miedos son un poco por los que muchas hermanas pasamos, ¿no? Hemos pasado o vamos pasando y de repente con el tiempo como que, no sé. Sí, yo
Pienso que sí, que todas pasamos, y más nosotras que vivimos en países que no son musulmanes, ¿no? Que no tienen, y que somos pocas en realidad, como en Uruguay, en el caso de Uruguay. Cuando yo me convertí al Islam fue un sábado, entonces al siguiente lunes yo me presenté pues con el hijab, ¿no? El uso de mi hijab fue paulatino, al principio lo empecé a usar un poquito suelto y como a media cabeza, mostrando un poco de pelo. Y bueno, pues así lo empecé a usar, pero eso mismo fue algo muy extraño para mi jefe, ¿no? Entonces mi jefe me preguntó, oye, ¿tú en qué secta andas? Y yo le contesté pues muy seria, ¿no? Le dije, ay, pues esto es un asunto personal, y yo vine, le contesté pues con cuestiones de trabajo, ¿no? Y le dije, yo vengo aquí a trabajar, no a platicar mis cuestiones personales, ¿no? Traté de evadir de entrada la respuesta, pero después de su insistencia, pues ya le dije, pues me convertí al Islam y pues soy musulmana, ¿no? Entonces, los cuestionamientos de mis compañeros de trabajo, de mi jefe, pues fueron los primeros retos. Las personas me decían que me veía fea, que eso no era para mí. Me preguntaban que si estaba deprimida, qué era lo que me pasaba, ¿no? Bueno, pues lo que pasa es que no es nada más, o sea, el convertirse al Islam, pues no nada más es el uso o el cambio de vestimenta, sino que trae consigo una serie de cambios de conducta también, ¿no? Entonces, pues yo dejé de saludar a los varones, ¿no? Con contacto físico. En México pues estila que se saluda de beso, de mano y a veces hasta de abrazo y apapacho, como decimos allá en México. Entonces todo eso de alguna u otra manera pues fueron retos constantes, que poco a poco se iban superando. Pues primero yo creo que con paciencia y pues con perseverancia, ¿no? Mi uso del hijab en el trabajo fue apenas. La espera duró 3 años. Estuve aplicando para trabajos todo ese tiempo, pues halales o no halales, tal vez de oficina, pero no tenía la experiencia administrativa en ese entonces suficiente para poder ejercer. Entonces, pues sí fue bastante complicado ese tema, debido a que pues uno quiere mejorar y es difícil estar conviviendo la mayor parte del tiempo con no musulmanes, o gente simplemente que no entiende la religión y las prácticas. Eso fue como que lo más difícil durante esa estancia en ese trabajo de hace 3 años. Nunca perdí la esperanza ni la fe, así que fui paciente. Pasé muchas pruebas. Sí, lloré bastante. A veces sentía que no iba a suceder nada, que no estaba destinado para mí tener un trabajo halal. Pero finalmente, después de 3 largos años de esperar y aprender y pulirme en diferentes maneras, fue que sucedió. Sí, lo superamos, porque es interno, porque es una lucha interna, y la superamos con dúas, fortaleciéndonos, hablando con otras hermanas. Es importante esto de compartir, ¿no? También de poder compartir con otras hermanas como una se siente, no quedarse aislada de repente, ¿no? Es fundamental. Yo creo que nosotras nos tenemos que fortalecer entre nosotras. Y si una decae en su fe, pedir ayuda, no tener vergüenza de decir, tengo vergüenza de usar el hijab, ¿me ayudás? Me parece que es fundamental, porque nosotras no juzgamos a nadie. ¿Quiénes somos nosotras para juzgar a alguien? No juzgamos a nadie. Tal cual. Bueno, esto, primero, después de pasar lo interno, ¿no? Y yo me presenté, anecdóticamente, me presenté a la reunión de docentes, a la que iba a ser del año lectivo. Me presenté ante mis compañeros vestida como musulmana. Y para ellos fue un shock.
Sí, por supuesto. Claro, porque te presentaste con la vestimenta porque islámica. Con la vestimenta islámica totalmente, a ambas reuniones. A la reunión. Y bueno, algunos se acercaron a mí a darme un beso y les dije, no, yo soy musulmana, nos vamos a saludar así a los compañeros varones y a las compañeras que venían y se acercaban, ¿qué te pasó? ¿Estás enferma? No, soy musulmana, me convertí, soy musulmana. Y bueno, después con humor venían y me decían, ay, pero usabas ropas tan lindas y no sé cuánto. Bueno, pero también estoy usando ropas muy lindas y soy tan linda como antes. Claro, exacto. Es más, soy más linda. Exacto. Y más linda ante los ojos del creador, ¿no? Exactamente. Que es quien nos importa. Porque es quien nos importa complacer y obedecer. Para empezar, pues yo escuchaba a la gente, ¿no? O sea, escuchaba los comentarios de la gente. Al principio, bueno, yo lo tomé como que yo debía de protegerme a mí misma, y aunque yo, digamos, estaba ahí presente o estaba escuchando cara a cara lo que me estaban diciendo, pues realmente no escuchaba lo que me decían, ¿no? O sea, porque no era beneficioso para mí y eran más bien insultos o cosas pues muy negativas, ¿no? Hay ocasiones en las que se puede hablar con las personas cuando las personas tienen un deseo genuino de saber. Uno siente sus preguntas, o sea, uno siente las preguntas de la gente cuando realmente quieren platicar y conversar, a cuando nada más están haciendo preguntas por preguntar y por molestar, ¿no? Pero, no sé, me preguntaban mucho de las cuestiones políticas, del terrorismo, me preguntaban muchas cosas de la cuestión social en otros países, de la mujer, ¿no? La cuestión social de la mujer en otros países. Entonces, pues son cosas que yo no sé, ¿no? Entonces yo les decía, pues no sé, pero déjame investigar y te mando un link o te mando alguna información o qué sé yo. Esa era la forma de contestar. Y para las personas que preguntan nomás por preguntar y por molestar, pues realmente no importaba qué tanto me esforzara yo en buscarles la respuesta o en contestar. Ni siquiera ellas escuchaban mi respuesta. O sea, en cuanto ellos hacen la pregunta, apenas uno empieza a hablar y ya hacen la otra pregunta. Entonces, con esas personas más vale terminar las conversaciones rápido, escuchar lo que tengan que decir y desecharlo rápido, ¿no? Una de las estrategias que yo seguí es no sentirme agredida todo el tiempo. O sea, es una cuestión de actitud. Hay ocasiones en las que, pues sí, o sea, puede haber un desconocimiento y la gente teme a lo desconocido. Entonces cuando la persona tiene miedo, pues tiende a reaccionar un poco de manera agresiva a veces, y eso de pronto nos pega como a nosotros como conversa, sobre todo al inicio de la conversión, cuando estamos muy sensibles, ¿no? Muy sensibles. Pues así es como lo fui superando, no sintiéndome agredida, o sea, entendiendo que pues yo estaba pasando por una situación de cambio, pero que también las personas a mi alrededor, incluidos en mi trabajo, que eran pues con las personas que tenía contacto directo de manera cotidiana y diario, de lunes a viernes, a veces hasta fines de semana, pues se tenían que adaptar y tenían que aprender a tratarme en mi nueva identidad de mujer musulmana, ¿no? Pero el hijab no tuve problema. ¿Y cómo lo solucioné? Pues me fui a la ley, a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, que está en línea. Y pues realmente hay un artículo de libre credo, ¿no? Entonces, pues por ahí también lo pude, o ese era mi discurso, ¿no? Pues la Constitución de México dice que soy libre de elegir mi religión, y eso es lo que estoy haciendo. Protegerme en el sentido de no hablar mucho con la gente, o no contestar a preguntas que no tienen sentido, o no escuchar a los insultos, o eso básicamente. Leer mucho, aprender mucho de la nueva religión. El conocimiento es una forma de protección. O sea, finalmente el que protege es Allah. O sea, el que nos protege de todo es Allah, ¿no? Pero Allah nos da herramientas, ¿no? Y esas herramientas pues son rezar, son algunas duas, como protegerse en Allah de todos los susurros que estén alrededor,
como el conocimiento, ¿no? O sea, leer mucho, ¿no? Entonces esas fueron las formas en cómo yo fui superando, no solamente el velo, o sea, el velo es una parte, sino también todo lo que contribuye la conversión al Islam. Y actualmente, pues en este hospital que es privado, dedicado a las mujeres y niños, pues tengo la oportunidad de trabajar como musulmana, con hijab, respetan todas las cosas islámicas y derechos que tanto tiempo se tomó en forjar el Islam, y aquí, bueno, es ejercido 100% por los musulmanes que quieran y que se sientan cómodos con ello. Entonces ya es cuando les digo que sí, el lugar es clave y es importante, pero definitivamente la decisión está en uno, si quiere adentrarse a ejercer o no el Islam como debe de ser, porque puedes tener todas las facilidades y comodidades que tal vez nuestros países, que el Islam es minoría y no está tan desarrollado, pues es decisión propia, ¿lo quieres o no lo quieres? Si lo quieres, entonces vas a buscar los lugares donde puedas ejercer, hay escuelas, usar la ropa adecuada y todo. Tengo una muy buena relación laboral con algunos y con otros, relaciones de amistad, muy buenas. No, sí veo, por ejemplo, que reconocen el hecho de que soy musulmana como algo positivo. Yo lo he visto que lo ven como algo positivo por el accionar, porque saben que no les voy a mentir, por ejemplo. Claro. Que no voy a actuar mal. Como que ellos tienen cierta garantía, ¿no? Exactamente, como que sienten que tienen cierta garantía y eso es bueno, porque eso también lleva a que se interesen. Claro. Por ejemplo, vos podés rezar en tu trabajo, ¿cómo es ese aspecto? Sí, en mi trabajo me hicieron un espacio, me lo ofrecieron, yo no lo pedí, me lo ofrecieron, me dijeron que bueno, que si yo tenía que cumplir con ciertos rituales, que me iban a hacer un espacio, me hicieron un espacio para que yo haga mis oraciones. Nunca tuve problemas con nadie, ni con alumnos, ni con compañeros, ni nada. Pues realmente era buena, era de hecho bastante buena, con todos, o sea, con mi jefe y yo no nos llevábamos bien, pero aún así teníamos una buena relación, nos respetábamos mucho, ¿no? Él me pedía alguna cuestión laboral y pues yo se la entregaba en tiempo informal lo mejor que podía, si había correcciones pues las hacía, normal, como profesionista normal, yo soy comunicóloga. Yo recuerdo que cuando comencé el camino del Islam, tenía mucho la idea de que el lugar de donde uno estaba era muy importante y era clave para poder ejercer la religión. Como les dije, por eso es que hice yo la hijra, que es como emigración musulmana hacia un país que me permitiera más desenvolverme como musulmana. Entonces, pues sí sí es importante, llegué a la conclusión que es importante, pero finalmente también uno tiene que, donde sea que esté, esforzarse bastante por aferrarse a la religión, porque a pesar de que uno esté en países musulmanes, va a haber situaciones y cosas y pruebas a nuestro din. Entonces tenemos más facilidades, pero no es el centro del asunto, es a lo que me refiero. Entre más uno estudia y más entiende la religión, se hacen las cosas más fáciles de practicar y de hacer, y entender que, por ejemplo, pues uno usa el hijab porque es una forma de adorar a Allah. Lo primero que le diría es bienvenida al Islam. Es la religión de la paz y del amor, ¿no? Y que busque fortalecerse, que busque el conocimiento, que busque
cerciorarse de las leyes, porque a veces nosotros nos atemorizamos y nos trancamos en algo sin darnos cuenta que en realidad nada nos prohíbe. O sin pedirlo, ¿no? Claro, damos por sentado de que algo no se puede. Nos van a decir que no, o que no se puede. Sin embargo, sí se puede. Es que simplemente hay que solicitarlo, o como ni siquiera solicitarlo, simplemente hacer uso de un derecho, porque es un derecho. Y van a poder ir a trabajar tranquilas con su hijab, y van a poder, o sea, ejercer su profesión, que es muy digna y con seguir orgullo, ¿no? con orgullo y sin tener que renegar de su fe. Y discriminación va a haber siempre también, ¿no? Y en todos los sentidos, no solamente. No solo para el colectivo musulmán, hay discriminación en tantas cosas. No hay que sentirse perseguidos. Creo que no es a veces va por otro lado. La discriminación también es parte de la ignorancia. De que yo, desde que me compartí el Islam, siento una paz interior y una paz que transmito al exterior que nunca había experimentado. Yo me siento en paz, y eso se lo agradezco a Allah a cada minuto. Y deseo para todas mis hermanas lo mismo. Pues yo les recomendaría que buscara en la ley, o sea, en la constitución de su país, saber qué dice con la protección del credo. Generalmente tenemos una libertad de culto, eso, y segundo, que puede buscar estrategias sociales, ¿no? Porque la ley puede decir una cosa, pero pues la cuestión social es otra, y hay ocasiones en las que cuesta trabajo, no lo voy a negar, y hay circunstancias distintas, o sea, cada mujer tiene circunstancias muy, muy distintas y cada historia es distinta. Entonces hay que ser muy pacientes con uno mismo, hay que ser pacientes con las demás, o sea, no podemos juzgar a nadie porque la historia de verdad de cada una es distinta. Tener en cuenta que el hijab es algo nada más externo, que el cambio es realmente interno, ¿no? Es una cuestión de actitud, es una cuestión de creencia. Evidentemente lo primero y lo más básico es cambiar la creencia, y solamente creemos en Allah, ¿no? Como creador. Entonces ese es el primer cambio o la base más importante. Y después, o sea, teniendo eso claro, de alguna u otra manera, cualquier otra dificultad que tengamos al usar el hijab o al tener los cambios en los cambios sociales que pueden traer repercusiones laborales en este caso, pues se vuelven en algo fácil, ¿no? Hay que ser como muy pacientes, muy perseverantes, leer mucho y tener una actitud positiva es bien importante. Hay hermanas que se ríen mucho, que usan incluso algunos chistes, o sea, hay de muchas maneras, ¿no? Hay otras hermanas que más bien se les facilita los argumentos, ¿no? Argumentar y hacer debates de pronto, ¿no? Entonces uno puede ir eligiendo, ¿no? Puede ir eligiendo con qué persona, la situación, el tiempo, qué tipo de conversación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ojalá que se animen a usar hijab. Entonces, Allah nos da muchas herramientas en el día a día, desde comer, dormir, respirar, el cómo hablar, el cómo beber agua, bañarse, etcétera. Tantas actividades, y entre ellas está el hijab, de forma que nos facilita la forma en la que le podemos adorar. Entonces, entre más uno estudia y entiende la religión, las cosas se vuelven más fáciles de ejercer y de poder llevar a cabo una adoración, porque se vuelve una relación tan íntima entre Allah y tú, que solo Él sabe lo que hay en cada corazón y la intención real del por qué hacemos las cosas. Entonces es bien importante que tengamos claro que podremos esconder las intenciones reales de la gente, pero no con Allah. Cuando uno entiende que el hijab